Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer vídeo post-test de pretemporada y ya encaramos la temporada porque la semana que viene a este mismo día, a esta misma hora, estará teniendo lugar el primer Gran Premio del año. Así que se viene una semana muy intensa con muchas cosas que comentaros y con muchos temas de actualidad. Todos os estarán detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo haciendo un breve análisis al respecto sobre los ritmos de carrera del equipo Aston Martin, porque os los contamos ayer, pero por si acaso debajo ya pasada la euforia de ayer, de sobre todo todos los test, los 3 días y demás, vamos a hacer, hoy hay mucho análisis y vamos a contaros los ritmos, como digo, de Fernando Alonso ayer, que ha sido los únicos ritmos que hemos podido ver del piloto asturiano, porque no le habían dado la sesión de la tarde, solo tuvo una sesión de la tarde, que fue la del último día, quizá la más importante. Hubiera sido también interesante haberle visto por lo menos el primer día, pero ese primer día se sorteó, al parecer, tal y como contó Alonso, que se lo había dicho a Cristóbal Rosaleni, fue decidido por una moneda. Independientemente de ello, solo tuvo una tarde, solo le hemos podido ver los ritmos de carrera una vez y realmente son ilusionantes porque ha sido muy bueno. Vamos a ver, esto también lo tenemos que coger con pinzas porque no sabemos cargas de combustible y hay una comparativa que os voy a hacer ahora que no sabemos esa carga de combustible, entonces no sabemos con exactitud. Más adelante, justo después, os vamos a contar los ritmos estimados según un medio que los ha sacado, ahora os lo comentamos. Pero los ritmos que pudimos ver ayer, bueno, pues Alonso realizó 3 stints. 3 stints que serían los 3 que vamos a ver este mismo fin de semana, el semana que viene, del Gran Premio de Bahrein. Y imitando lo que empezó con el que va a ser el blando y luego hizo 2 neumáticos duros. Una estrategia muy normal que podemos llegar a ver en Bahrein. Comenzó e hizo 13 vueltas con dicho compuesto. Realmente necesitaría quizá alargar un poco más, sobre todo los segundos stint, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y la vuelta en general que habría hecho, el tiempo por vuelta promedio es de 1 minuto 37 segundos 651 milésimas. Aquí va la comparativa que os quiero hacer, que cojamos con pinzas, y es que en el mismo momento del tiempo en el circuito de Sakir realizó ese mismo stint con ese mismo compuesto Max Verstappen, que nos ha venido muy bien para compararlo. Lo hizo también Piastri, pero Piastri fue más lento y yo quiero compararlo con alguien que fue más rápido, que es además el Red Bull. Lo hizo Max Verstappen, hizo 15 vueltas con dicho compuesto, con el neumático blando, y consiguió 1 minuto 37 segundos 205 milésimas. Es decir, como estamos viendo, estuvo 4 décimas por detrás Fernando Alonso en el tiempo por vuelta en dicho stint. Oye, 4 décimas por vuelta con ese compuesto no está nada mal, porque para empezar ya sabemos también que, por supuesto, el Red Bull degrada muy bien, pero es que el Aston Martin ha demostrado que también. Realizó un segundo stint, aquí ya cambia el neumático duro y estuvo otras 13 vueltas. Aquí es donde os digo que realmente ese stint debería de durar más. El tiempo promedio por vuelta de Fernando Alonso fue de 1 minuto 37 segundos 356 milésimas. En el caso de Max Verstappen, su tiempo fue de 1 minuto 37 segundos también, 129 milésimas en un stint que hizo en ese mismo momento también de 14 vueltas con el neumático duro. Realmente es un pelín antes, pero nos sirve igual esa comparativa. La diferencia con el mismo compuesto entre los dos, el neumático duro que le va mejor al Aston Martin, como le ocurría el año pasado, fue de únicamente 225 milésimas de diferencia por vuelta. Más rápido, por supuesto, el Red Bull. Y el tercer stint que realizó, como digo, Alonso también puso otro duro. Aquí Verstappen puso el medio. Todo esto hablando acerca de los neumáticos que van a llevar este fin de semana. Verstappen puso el medio, hizo una vuelta de más. Fernando Alonso hizo 13 vueltas con un 1.37.123, el mismo ritmo que había tenido Verstappen antes, pero aquí deducimos, por supuesto, que su carga de combustible ha reducido, la de Verstappen también, pero no sabemos si de por sí habían empezado con más o menos. Y Verstappen con ese neumático medio en 14 vueltas hizo 1.36.938 milésimas. Es decir, en el último stint hubo una diferencia de 185 milésimas. Está muy bien, no llega a exceder las 5 décimas por vuelta, es mejor resultado. Si fuese esto realidad y si tuvieran la misma carga de combustible, es mejor resultado que el año pasado. Veremos
en ese sentido, las cargas de combustible, pero el año pasado había una diferencia casi de un segundo hasta en el mejor momento de Aston Martin, salvo Mónaco. Entonces es muy prometedor. Claro, aquí está el punto. Vale, esta es la comparativa contra Red Bull. No os he querido hacer la comparativa contra McLaren. ¿Por qué? Porque McLaren fue más lento. O por lo menos Piastri lo fue. Con McLaren hay ciertas dudas de dónde estarán. Os lo diremos más adelante de la semana también cuando saquemos quizá más análisis y ellos también hablen un poco más. Porque han tenido muchos problemas y no se ha podido ver mucho rodaje de Norris. Piastri ayer fue más lento, no se sabe mucho. Los ritmos de carrera por ahora es muy difícil estimarlos, por supuesto, porque estamos en la primera carrera, porque ahí va a haber mucha evolución, o sea, es decir, lo que veamos hoy no tiene por qué ser a final de temporada, por supuesto, y sobre todo, si queremos estimar los ritmos de carrera para el Gran Premio de Bahrein, pese a que los pilotos hayan hecho simulación de carrera, no los podemos hacer a ciencia cierta porque no sabemos las cargas de combustible. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre cuando hablemos de estos datos que os vamos a dar. No sabemos las cargas de combustible y puede fluctuar un poco. Pero, tal y como lo que vimos durante estos test, los ritmos de carrera que se deberían de tener en el Gran Premio de Bahrein, según Motorsport Total, son los siguientes. Estamos viendo un Red Bull que vemos 0-0, es el equipo más rápido, es el equipo que no tendría problemas. El segundo equipo sería Mercedes a 450 milésimas, a 4 décimas y media, básicamente. Ferrari estaría a medio segundo por vuelta más lento que el Red Bull. Aquí deducimos también, habiendo visto los buenos ritmos que tuvo Sainz y demás, que ellos, Motorsport Total, tendrá la información de que quizá iban muy descargados de combustible. Y a 5 décimas y media el Aston Martin. Luego asciende mucho el McLaren, como estamos viendo, ya excede el segundo. Aquí McLaren quizá habría dado un paso atrás en este comienzo de temporada según Motorsport Total, pero en teoría, eso ya lo ha comentado Andrea Stella, que traerán grandes actualizaciones porque no todo lo que querían han sido capaces de traerlo a este primer monoplaza. Racing Bulls está muy cerca de McLaren, cuidado con Racing Bulls, Williams estaría un pasito por detrás, luego Sauber no demasiado lejos, Alpine como penúltimo coche y Haas en esa última posición. Sobre Haas lo damos por hecho, por supuesto, Alpine se les ha visto muy mal, Sauber en ese lugar, bueno, cerca de Williams, yo creo que es más o menos lo que hemos visto. Creo que esa imagen la tenemos todos bastante bien definida, más o menos va a ser eso. McLaren bastante lejos. Yo creo que estaban más cerca, por lo menos según lo que me pareció a mí en estos test, pero puede ser que estén en esa posición a principios de año, aunque McLaren a una vuelta por lo menos sí que se han mostrado fuertes. Bueno, hay que coger todos estos datos, aunque sean de, como digo, de un medio con muy buena información, con pinzas, y luego esos ritmos. Mercedes por delante, luego Ferrari muy cerca a 5 centésimas por vuelta más lento, y luego Aston Martin a 10 centésimas de Mercedes a 5 de Ferrari. Realmente, yo creo que es lo que hemos visto, más o menos. Aproximadamente, dependiendo del piloto, quiero decir, Stroll estará posiblemente más atrás, Alonso estará posiblemente más adelante. Bueno, dependiendo más o menos ahí, luego, o por supuesto, lo que pueda fluctuar Leclerc y Sainz, más o menos creo que es lo que hemos visto. Aquí también jugará el factor, por supuesto, también de degradación, que creo que también, por supuesto, lo habrá tenido en cuenta Motorsport Total, pero la degradación del Aston Martin fue buena. Yo creo que realmente es una imagen bastante buena de lo que podemos ver en este comienzo de temporada. Un Mercedes, un Ferrari y un Aston muy cerca entre sí, porque es más o menos lo que ha parecido. Quizá en ritmo a una vuelta Ferrari sobre todo destaca, pero ahí es donde entra el ritmo de carrera que recupera Aston Martin y Mercedes. Veremos qué tal funciona, pero esa es la estimación que nos han hecho. Aún así, con factor Aston Martin hay que esperar para sacar la conclusión clara de si Aston Martin ha logrado mejorar un aspecto que desde el primer día, desde la creación de esta MR24, desde antes, desde diciembre del año pasado, venían diciendo que tenían el objetivo de conseguir, que es el hecho de haber mejorado en todo tipo de circuitos. Sabemos que en el AMR24 ha habido varios intentos de conseguir, entre ellos se ha intentado ser más rápidos, ser más eficientes aerodinámicamente y solucionar los problemas que fueron surgiendo con el AMR23. Eso está ahí, pero hay un objetivo más que tenía este coche, que era el de conseguir ser mejor en todo tipo de circuitos, porque el AMR23 rendía muy bien en ciertos determinados circuitos, pero no en todos. Eso, pase lo que pase en Bahrein,
os lo digo ya, no lo sabremos. Primero, porque en Bahrein deberían de ir bien si lo miramos con lo que fue el año pasado. Es un circuito al que el Aston Martin se adapta bien y oye, en los test les hemos visto bien, les hemos visto fuertes, les hemos visto competitivos. En Bahrein debería de ir bien este AMR24, ya otra cosa es ir bien o llegar al podio, no estoy diciendo eso, pero debería de ser competitivo. Y tendremos que esperar para ver si en todo tipo de circuitos realmente son competitivos o no, porque al final Bahrein es un circuito muy característico, no es un circuito que tenga mucha variedad en su trazado, así que habrá que esperar para ello. ¿Dónde podremos ver si efectivamente Aston Martin ha mejorado, aunque sea un poco en este sentido? Pues este año la cuarta cita del calendario es Japón, uno de los peores circuitos el que se le dio al pasado AMR23. Fue bastante malo aquel Gran Premio. Alonso sacó un 9º puesto, todavía en Aston Martin no se explican cómo. Y este año es la cuarta carrera, así que ahí va a ser una buena prueba para ver si de verdad han mejorado en los puntos débiles de este AMR24. Pero hasta entonces no lo sabremos. Y como digo, Bahrein es un circuito en el que se debería de ir bien. Arabia Saudí sí que es verdad que quizá ahí podemos llegar a verlo, porque aunque Arabia Saudí fuesen bien el año pasado, realmente no es un circuito al que se debería de haber adaptado muy bien ese AMR23, pero se debió más a los problemas de los rivales. Pero bueno, realmente yo no esperaría mal rendimiento tampoco en territorio saudí del AMR24, y Australia quizá también un pelín más débil que lo que debería de ser Bahrein, pero más de lo mismo. Sobre todo Japón creo que es una buena prueba de fuego, porque como no se le dio bien a la AMR23, fue nefasto. Puede ser que si vemos que es competitivo podemos sacar la conclusión de que efectivamente ha mejorado en ese aspecto. Aún así, hay mucho que comentaros sobre Aston Martin, ya lo estáis viendo, no nos vamos a detener a hablaros acerca de todo porque nos podría dar para 50 minutos solo sobre ellos. Lo único a comentaros, Mike Krack habló ayer también en Fórmula 1 TV y habló acerca del feeling de los pilotos, que oye, está siendo positivo después ya de la última jornada, incluso después de un pesimismo que salió de Alonso ayer antes de subirse al coche, luego ya salió más motivado. Después de ver ese ritmo que os hemos comentado de carrera, lo que comentaba Mike Krack en este punto era lo siguiente: el feeling inicial de los pilotos es bueno. Con la referencia del año pasado podrán ahora apretar más. Y además completaba en la pelea contra Red Bull diciendo: el Red Bull es impresionante, pero tenemos que ir con cuidado de no poner mucho a una vuelta. Así que eso es lo que comenta Mike Krack. Bueno, el feeling de los pilotos es bueno, es positivo y es lo que hemos dicho hasta este punto. Hablaremos más al respecto sobre el equipo Aston Martin, que ya nos hemos detenido mucho. Lo único que quiero ya poneros, este es un vídeo del jueves, perdonad, es un vídeo del jueves donde en la rueda de prensa coinciden Fernando Alonso y George Russell, y Alonso se está quejando de los pocos test que hay en Fórmula 1, que es que han sido únicamente 3, es un día y medio para los pilotos, es muy poco tiempo, y en ese punto se estaba quejando sobre ello. Y empieza a decir que en el deporte más sofisticado, que no es bueno que solo haya 3 días de test, que no sería igual en cualquier otro deporte. Y así tanto hablando y hablando llega a comentar el tema del dinero y dice que con 200 millones de presupuesto de los equipos se debería de por lo menos poner a los 2 coches en estos 3 días de test. Y Russell salta y dice que no son 200 millones, sino que son 150 millones de presupuesto, a lo cual Alonso responde lanzando una puya a Hamilton diciendo: bueno, en tu equipo serán 200 porque tienes un compañero de equipo que cobra mucho. The racket, the balls and everything before a tournament or before a season, and you let the players test all the equipment one day before a Grand Slam. And we are talking in the most sophisticated sport and 200 million budget per team a year and things like that. So it seemed all ridiculous. And budget's 135, isn't it? yeah, but you have a very expensive driver alongside you, so it's more than 200 probably for Mercedes with your teammate. Tampoco es nada de mal rollo, se nota claramente que está de cachondeo con Russell, que se lleva muy bien con George y ya está, pero que me pareció muy curioso y os lo queríamos meter en este vídeo. Tenemos que hablar acerca del dominio de Red Bull, por supuesto, porque va a ser un tema de los que hablar, porque van muy bien. Muy bien, quizá ha reducido un poco la distancia,
no como esperábamos por lo menos, quizá un pelín, pero solo un poquillo. Independientemente de ello, lo primero que tenemos que comentaros es unas palabras que ha dado Sergio Pérez, donde el piloto mexicano ha hablado al respecto sobre la ganancia de Red Bull, el desarrollo con este RB20 y que está muy contento de lo valientes que han sido al cambiar el concepto. Hemos visto un cambio muy grande del coche, sobre todo en términos de refrigeración, concepto de pontones y demás. Para el flujo del aire le hemos visto cambiar mucho. Por supuesto, el suelo, al final, que es donde mejor es Red Bull y donde más ganancia se gana, es por supuesto ya el más avanzado, ya lo era, ahí tenían mucho ganado, pero efectivamente hemos visto un cambio gordo que podría haberles salido mal y ellos lo han llevado a cabo. Por ese motivo, elogia Checo a sus ingenieros diciendo, obviamente teníamos un coche muy dominante el año pasado. Creo que todos esperábamos seguir con un concepto similar, creo que todo el mundo lo esperábamos, nadie se esperaba el cambio de concepto que han llevado a cabo, pero dice, pero Red Bull siempre nos sorprende y la gente de la fábrica es muy valiente y han hecho un gran trabajo. ¿Va a dominar o no va a dominar Red Bull este próximo año? Porque ya les hemos visto en los test siendo altamente competitivos y ya hay ciertas informaciones, ciertas personas indicando que no es que vayan a estar bien, sino que es que van a estar mejor que por lo menos como acabaron el año pasado. Eso yo lo he escuchado de gente diciéndolo desde el paddock. ¿Va a dominar Red Bull? ¿No va a dominar Red Bull? Lo que dice Sergio Pérez es que todo va a estar más apretado de lo que nos creemos. Hablando acerca del rendimiento, lo que dice es que realmente los equipos no están tan mal y que va a haber mucha igualdad esta temporada. ¿Es esto cierto o no es así? Pues sinceramente, Checo creo que en este punto está diciendo el mensaje que necesitan decir ahora mismo de Red Bull porque tienen que rebajar las expectativas, pero Red Bull viene muy fuerte. Tengamos en cuenta que Red Bull no desarrolló durante el final de la pasada temporada nada de su coche, estaban al 100% centrados en este monoplaza, mientras que los rivales sí que estaban todavía desarrollando sus coches porque estaban metidos en batallas, entonces es muy posible que, como dice mucha gente ahora mismo dentro del paddock, el comienzo de temporada de Red Bull por lo menos sea en un punto más dominante que el año pasado, o por lo menos similar. El punto está en que se espera que este coche tenga debilidades. Veremos si tiene esas debilidades, por lo menos en refrigeración no lo ha aparecido en Bahrein en absoluto, y sobre todo lo que se espera, por lo menos así lo han comentado varios de los equipos, como por ejemplo Andrea Stella, es que con el desarrollo de estos monoplazas ahora sí sean capaces de alcanzar a Red Bull, empezando desde un punto mejor. Eso es lo que han dicho varios equipos, pero la verdad que por mucho que Checo diga que las cosas están más apretadas, la sensación es que Red Bull está en un muy buen puesto. Las palabras del mexicano eran las siguientes: en general es definitivamente un paso adelante en la dirección correcta con el coche, lo que han cambiado del RB20. Definitivamente creo que las cosas están mucho más cerca de lo que muchos están pensando, y dice que no sabe realmente cómo va a estar gestionada la parrilla, diciendo realmente no creo que hayamos mirado mucho en ese sentido. En este momento estamos básicamente centrados en nuestro trabajo, hemos estado muy ocupados con nuestro programa, creo que mañana tendremos algunas ideas más, pero creo que lo que sabremos el próximo domingo, que realmente no se va a correr en domingo, se va a correr en sábado, pero es lo que se refiere, que tendrán más ideas ese sábado. Independientemente de ello, los rivales no creen a Checo. Por supuesto, Carlos Sainz ha pronunciado durante esta semana indicando que tampoco sorprende el hecho del dominio que tienen. Empezaron quizá en abril con el coche de este año y son los claros favoritos. Lo que os digo, empezaron muy pronto. Russell lo completa diciendo: empezaron la normativa de 2022 con muy buen pie y cuesta mucho recortar eso. Esperamos que estuvieran ahí este año también. Así que nadie cree a Checo Pérez, sus compañeros me refiero, porque es lo que os digo, yo creo que en ese sentido está diciendo el mensaje que Red Bull ahora mismo necesita. Y además, en información de Automotor Un Sport, indica que bastante personal dentro de Mercedes cree que Red Bull va a tener un segundo por vuelta más rápido. No se correlacionaría con lo que os hemos enseñado de Motorsport Total, del ritmo que hemos podido ver en estos test, pero es que ahí está el tema del también el combustible, de lo que hayan querido apretar Red Bull en estos test, tampoco se puede llegar a saber a ciencia cierta. Hay gente en Mercedes pensando que tendrían un segundo de ventaja. Veremos si esto se cumple. Nos tenemos que ir al equipo B de Red Bull. Visa Cash App se ha estrenado muy bien, han rendido muy bien y sobre todo Daniel Ricciardo en el último día, en la sesión de la mañana, tuvo un ritmo de carrera, porque solo probó carrera Ricciardo en esa mañana, muy bueno,
muy prometedor tuvo Daniel Ricciardo. El único problema que tiene este monoplaza es que ha nacido mal en un aspecto, aunque va a tener una rápida solución. Al final ya sabemos que este coche tenía un parecido grande con el RB19 y sabíamos, todos lo intuíamos, que iba a ser competitivo. Quizá más, quizá menos, pero no dependía tanto de ellos ser más o menos, sino de sus rivales y la mejora que hubieran hecho. Pero que ellos iban a ser competitivos estaba bastante claro. Sin embargo, tiene varias diferencias y sobre todo el hecho de que los pontones son extremadamente pequeños. Es muy extraño lo que han llevado en Racing Bulls con los pontones porque son mucho más reducidos que cualquier equipo. Y está surgiendo un problema grande con la gestión de las temperaturas en el Racing Bulls. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues al final esos pontones son más pequeños, entra menos aire, refrigera peor el tema del motor, de los calentadores, todo el coche se refrigera mucho peor y ese problema lo ha estado teniendo según distintas informaciones durante este fin de semana. Independientemente tiene una solución muy sencilla, al parecer, o al menos eso es lo que quieren dejar ver, porque ya han anunciado que la mejora para solucionar esto y que de esta forma este Bicarb 01 sea más competitivo, va a llegar en Arabia Saudí. Así que, aunque hayan nacido con este problema, desde luego que van a tener una solución rápida y se les va a ver muy competitivos. Hemos visto antes los ritmos de carrera, ya hemos visto que en teoría, según Motorsport Total, estaban cerca de McLaren. Yo creo que tanto McLaren no le veo tan lejos, yo creo que Racing Bulls puede estar cerca, por lo menos dependiendo del escenario. Veremos cómo avanza esto, cómo avanzan mis sensaciones, pero yo creo que sí, por lo menos en ese ritmo de carrera, a mí me ha parecido en estos test que efectivamente y era la sensación que teníamos anteriormente. Daniel Ricciardo además ya ha avisado de la capacidad que van a tener a lo largo de la temporada. ¿Cómo que a lo largo de la temporada? ¿Qué se refiere el australiano? Bueno, se refiere a la evolución que van a tener con este monoplaza. Es decir, ya está avisando de que este coche, que desde luego es una evolución significativa en comparación con el año pasado, que desde luego la sensación que da es que si no está peleando contra Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren, va a estar cerca. Encima se va a desarrollar mucho a lo largo del año. Las palabras del australiano han sido las siguientes. Creo que al principio de la temporada tenemos que ser cautos. El objetivo a medida que avance la temporada es llegar a la parte delantera de la parrilla, pero creo que ahora donde estamos probablemente sea más el centro de la tabla. Todavía no estoy seguro de si a la parte delantera, pero ese es sin duda nuestro objetivo. Sé que algunas personas están muy entusiasmadas con nosotros al llegar a la temporada, pero quiero jugar un poco a ser cauteloso porque tenemos un coche bueno. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y los números que trajimos para la prueba creemos que todavía hay algunas cosas que encontrar. Mi sensación es que de verdad van a ser buenos, de verdad van a ser positivos, de verdad van a estar cerca. Quizá no en ese grupo, por supuesto, pero que en alguna carrera se pueden colar en el podio. No creo que estemos lejos de verlo. Ya con el pasado Alfa Tauri en México rindieron muy bien y este coche es claramente una evolución hacia el RB19. Yo sinceramente creo que van a estar bastante cerca. Un equipo que se hablaba mucho, se comentaba, había rumores en el paddock de han mejorado un segundo, era el equipo Williams. Y se han mostrado con ciertos problemas. Al parecer, tal y como ha comentado sus propios pilotos, hay cosas positivas, ha habido claramente mejoras, hay cosas que se sienten mejor, pero con esta progresión del Williams han surgido problemas y eso no está gustando, por supuesto, no les queda otra, pero que todo lo que esperaban solucionar no han sido capaces. Ahora os explicamos el por qué ha surgido esto, pero las palabras de Albon han sido las siguientes. No hemos dado tantas vueltas, pero en general las sensaciones son buenas. Porque no han dado tantas vueltas porque también ha sido un equipo que ha tenido cierto problema. Hicimos un gran trabajo el año pasado tratando de centrarnos en el coche de este año, tratando de deshacernos de algunos de los problemas que hemos tenido últimamente. Y es bueno saber que hemos solucionado muchos de los problemas del año pasado, pero hay algunos nuevos que tenemos que limar. Forma parte de la curva de aprendizaje, con un monoplaza sí, pero de momento va bien. ¿Dónde están esos problemas que han surgido en este Williams? Bueno, parece que estos problemas han surgido en el equilibrio del coche. Parece que antes y que... Al final también esto también te digo que es normal en este punto, el hecho de que
el equilibrio hoy en día te cueste más encontrarlo, pero que el equilibrio habría cambiado y es más difícil de conducir este monoplaza, parece ser, tal y como han comentado en este caso tanto Albon como Logan Sargeant. Independientemente, es curioso que hayan surgido estos problemas porque es uno de los coches que menos ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Hay una evolución grande, por eso es por lo que ellos decían que habría un segundo de ventaja prácticamente, pero ¿a qué me refiero con que no hayan cambiado? Que haya problemas de equilibrio en el Mercedes hubiera sido lógico. Es más, se les vio sobre todo los primeros días que les costaba. El tercer día ya, bueno, vimos a Russell acabando segundo, aunque fuese con el C4. Pero les vimos que les costaba en algunas ocasiones. Hamilton llegó a decir incluso, llegó a insinuar que el coche era bueno, pero que no cumplía las expectativas de rendimiento. Podría ser lógico en el caso de Mercedes a estas alturas. ¿Por qué? Porque han cambiado el coche una barbaridad. Y el Mercedes irá evolucionando hacia adelante y eso lo hablaremos más adelante en otros vídeos. Pero Mercedes, tal y como empiecen, no va a ser como acaben, van a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque han cambiado ese concepto. Es normal que empezasen no entendiendo el coche, costándole más encontrar el equilibrio, costándole más todo. Sería normal en el Ferrari, también han cambiado el concepto, hubiera sido normal en el Red Bull. El caso es que si Aston Martin me llega y me dice que el equilibrio me cuesta encontrarlo o lo has fastidiado con alguna cosa que hayas encontrado o no tiene mucho sentido. Pues es lo mismo con Williams en este caso. ¿Por qué? Porque son coches que ha habido muy poca evolución radical. Ha habido una evolución continuista, ha habido una evolución grande, por ejemplo en el caso de Aston Martin, en el caso de Williams es menor, pero ha habido una evolución. Pero en el caso de McLaren estamos en el mismo caso. Ha habido una evolución a lo del año pasado, pero es continuista al concepto que tenía el año pasado. Williams, para que veáis el nivel, ha mantenido la suspensión trasera del año pasado, que se la compran a Mercedes, que Mercedes ha cambiado a una push rod trasera y Williams ha decidido seguir con la pull rod que les daba el año pasado. Les ha comprado la especificación antigua para no tener que cambiarlo ahí. Es lo que os digo, es raro, pero al final pues algo que han introducido no está funcionando como ellos esperaban y ha empeorado el balance. El coche, en teoría, tal y lo que dicen, ha mejorado mucho, pero no son capaces de demostrarlo ahora mismo porque les falta ese balance, porque han surgido ciertos problemas que no esperaban. Así que veremos si son capaces de solucionar esos problemas porque se hablaba de un segundo de mejora en el Williams, que quizá es algo exagerado, por supuesto, pero que veíamos que Williams había dado grandes progresos. Veremos qué es lo que ocurre con el equipo de Grove, que como siempre os digo, esto para terminar este vídeo, es un equipo que siempre tiene que estar compitiendo por el título, siempre os lo he dicho, el año pasado lo decía cuando ni Williams ni McLaren estaban ahí, hoy en día McLaren parece que sí que lo está, pero yo lo sigo diciendo, Ferrari, McLaren y Williams tienen que pelear el título. Si ahí se le puede juntar Red Bull y Mercedes, mejor que mejor, y si se le puede juntar Aston Martin, Alpine, cualquier equipo, mejor que mejor, porque son equipos, pero sobre todo McLaren, Ferrari y Williams tienen que estar porque son equipos históricos y por supuesto tienen que estar siempre compitiendo, así que ojalá den ese paso adelante, lo acaben dando y consigan estar, dependiendo por lo menos a lo mejor del circuito, pero peleando en una mejor posición. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, del primer día, del primer análisis después de estos test de pretemporada y previo al Gran Premio de Bahrein que veremos la próxima semana. Mañana me imagino que haremos un tercer vídeo y mañana os voy a hacer mi predicción a lo que creo que va a ser la temporada completa. Es posible que este año hagamos predicciones por Gran Premio, así que lo haremos durante la semana, pero mañana vais a tener mi predicción de cómo creo que van a quedar el Mundial de Constructores este año y mi explicación de ello. Así que estad muy atentos porque antes de ello todavía se vendrán varios vídeos donde os vamos a analizar muchas cosas que hayan ocurrido. Estad muy atentos, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, dale un me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a realizar y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.